La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado eminente, ex juez, y forma parte del Comité Dominicano de Solidaridad con Haití. Buenos días, doctor. Muy buenos placer. días. Honradísimo. Gracias por invitarme. El honor es nuestro. Ay, que va. Ustedes también son parte de estas mismas inquietudes. Sí, porque el comité es una ONG que tiene que andar arañando los chelitos por ahí para seguir abierta. Y entonces, ¿qué hace? Congregar gente que le da seguimiento a la situación de falencia permanente que tiene el Estado haitiano y advierte las consecuencias que para la República Dominicana tiene ese descalabro. Y entonces, obviamente, hace credo del siguiente postulado. Toda forma de solidaridad que pueda ejercer, tanto la República Dominicana como la comunidad internacional, tiene que ser ejecutada en el territorio haitiano. Y eso es un planteamiento. ¿Toda la qué? Forma de solidaridad, ayuda, asistencia, colaboración con la situación haitiana. Tiene que ser ejercida del lado haitiano. Pero la que pueda. Cualquiera. Usted quiere curar problemas de salud haitianos, hágalo en Haití. Porque si usted trae los enfermos haitianos a la República Dominicana, usted lo que está creando es otra situación. Claro. Usted entiende que Haití necesita empleo, cree empleo en Haití. Y esa propuesta, doctor, que dicen algunos, incluso ayer teníamos a un representante del PRM de en la frontera crear esos trabajos, pero hay que hacer una inversión. Del lado haitiano. Porque cada vez que se le trate de encontrar una salida, un escape a las múltiples falencias de la sociedad haitiana, y del lado dominicano, eso crea otro escenario en el que al final de cuentas República Dominicana va a terminar siéndole endosada la situación haitiana. Entonces, no puede haber una solución doctor, en República Dominicana del problema haitiano. Vamos a la situación crítica de Haití y a un documento que ustedes emitieron recientemente, incluso ustedes invitan a diferentes sectores que lo firmen. A todo el dominicano o institución que desee suscribirlo. El documento que le pedí al señor director que lo frisara salió publicado el lunes en un periódico Listín Diario, a quien agradecemos el descuentico que nos hizo. Sí, muy oportuno ese descuento. Entonces el comité hace un análisis de la situación haitiana en una apretada síntesis de en qué momento nos encontramos en la actualidad. Doctor, ¿en qué momento nos encontramos en la actualidad? Haití tiene... ¿Cómo está Haití al día de hoy? Brevísimamente, Haití no pudo realizar elecciones parlamentarias en el mes de octubre porque tiene una situación de ausencia de gobierno desde marzo. Estamos en diciembre. Cuando un voto de censura es renuncia, que no queda acéfalo el gobierno, porque quien gobierna es el primer ministro. Es un sistema no hay primer ministro. No hay primer ministro. Y el Parlamento haitiano no terminó de ratificar ninguno de los propuestos por el presidente Moïse. Con el escándalo de corrupción denunciado en el que toca personalmente al presidente Moïse, toda la población haitiana ha reclamado de manera muy vigorosa su dimisión para que dé paso a una nueva elección presidencial con los mecanismos de sustitución establecidos en el texto constitucional haitiano, que es la presidencia quedaría en manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia haitiana. Pero el presidente Moïse se niega a hacerlo porque el gobierno norteamericano entiende que ese vacío de poder dejaría todavía a Haití en un mayor caos. Más que el que está. Sí, pero que, atención, oigan lo terrible de esto y es bueno que el país lo entienda. La comunidad internacional intervino con un mandato que se llamó MINUSTAH para asistencia humanitaria luego de la catástrofe del año 2010, que se fue prorrogando, hasta que finalmente ya se agotó todo el dinero de las donaciones internacionales. Hubo una prórroga luego de un huracán, el huracán Tomás, que también generó otras ayuditas y otras donaciones. Después que lo canibalizaron todo esto, se gastaron 8.500 millones de dólares, por cierto. Y no quedó una escuela, un kilómetro de carretera, no quedó nada. Eso fue un desastre. Se sustituyó por otro mandato designado la MINUSJUS, es decir, con un tema de reconstrucción del sistema, de justicia, etc. El mismo terminó el 19 de octubre. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, encargaron al secretario general a rendir unos informes regulares, el último de los cuales es el del 9 de octubre, es decir, hace un par de meses, 10 días antes de la terminación del mandato. Ese informe del secretario general de la ONU está en el internet, es un memorial de
la infuncionalidad de este tipo de mandatos. Bueno, con decirte que en uno de los detalles en los que él rinde cuentas a la Asamblea General está, por ejemplo, que los archivos de la MINUSTAH, que eran 4.000 cajas de papeles, como no tenían presupuesto ya ni para guardarlos ni para trasladarlos, lo que hicieron fue quemarlos. O sea, para que tú entiendas el nivel de desastre que ellos están dejando. El último, el del personal que queda, muy reducido, cesa el 31 de diciembre, dentro de unos pocos días, dentro de 12 días. Por lo tanto, la situación haitiana toca fondo. Como no se pudo realizar elección parlamentaria, el 13 de enero la Cámara de Diputados desaparece. No hay diputados. Pues está a punto de colapsar. Eso lo estamos advirtiendo porque el país, con relación al tema haitiano, eso es una noticia recurrente, pero República Dominicana vive de espaldas a una cuestión que le puede llevar a algo que no quiero pecar de alarmista, pero que puede ser un gran desafío para su subsistencia. Hay una hambruna, hay millones de personas que no pueden comer. En un paréntesis, ¿eso es por ignorancia o por irresponsabilidad? Las dos penas a la vez. La indiferencia. Las dos cosas a la vez, porque la clase política dominicana está más atenta a mirarse el ombligo que a este tipo de cosas. Es un tema muy delicado. ¿Qué termina pasando? Bueno, pues el informe de las Naciones Unidas, entonces lo que le dice el secretario general, bueno, para empezar a arreglar Haití, primero tiene que terminar bueno, no dice joderse, pero es más o menos. Tocar fondo. Sí, tocar fondo, es decir, esperar que venza el mandato del Parlamento, que no ha permitido ni siquiera la ratificación de un primer ministro, para que el presidente empiece a gobernar por decreto. ¿Cómo es posible eso en un estado en donde el presidente de la República no tiene ninguna clase de legitimidad porque ha perdido toda forma de apoyo popular? No lo han derrocado porque no hay ejército. El subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, David Hale, estuvo allí hace 10 días. Eso salió... Pero la oposición no quiso reunirse con él. Claro, y entonces, bueno, se dejó encargado a un mediador que hablara con la oposición y llevara una propuesta al gobierno. La entregaron el lunes. ¿Sabes lo que dice la oposición? Es que renuncie. Señor Moïse, renuncie. Robert, ¿pero qué proponen ustedes en el documento? Bien, hay esa situación. Okay. Tenemos claro la situación de Haití. Va a generar una poblada a la República Dominicana porque esa gente no se va a sentar a morirse de hambre. Eso es una realidad. El jefe de la MINUSTAH aquí vino y lo advirtió. Lo advirtió. Que aquí iba a entrar en masa. Y él propuso una reiteración de la MINUSTAH. Y tú no puedes lograr resultados distintos repitiendo los mismos procedimientos. Por supuesto. Entonces, obviamente hay un vacío, que es algo que le planteamos en esa conferencia, en la Pucamaima, al señor Mulet. Hay un vacío en el derecho internacional para el manejo de situaciones de Estado fallido. O sea, el derecho internacional no reconoce la situación de Estado fallido y no hay, por lo tanto, un instrumento jurídico para su manejo. Y por el principio de no intervención, la ONU, a través de cualquier mandato, no puede asumir funciones ejecutivas en un país miembro, porque eso significaría la suplantación de su gobierno. Entonces, obviamente había que llenar con algún diseño una figura echando mano de las competencias de los organismos del sistema de Naciones Unidas y dentro del marco del derecho internacional. Es decir, había un vacío jurídico, conceptual. Entonces el comité, que tiene en su seno algunos juristas, entre los cuales se encuentra la doctora Cristina Aguiar, está José Miguel Vázquez, que dirige la Maestría de Derecho Migratorio y quien les habla, pues nos sentamos y duramos muchas horas, nos hicimos un estudio profundo de toda esta experiencia de intervención que ha tenido en las 5 misiones que ha hecho la ONU y estudiamos todo el armazón jurídico de la ONU. Entonces hicimos una propuesta para que el Estado Dominicano, de simpatizar con esta sugerencia, la plantee en el seno del Consejo de Seguridad. Y se reduce a 3 puntos que son muy fáciles. Creo que, y es una invitación a todos los sectores de la vida nacional que busquen este documento, que lo suscriban, porque si una parte importante de la sociedad dominicana la endosa, el gobierno se dará cuenta que el Estado Dominicano tiene mucho que ganar. Y la oposición no puede en ningún momento pretender darle de lado a un tema que va a terminar afectándonos a todos. En esto tenemos que estar unidos, en esto no puede haber diferencia. ¿Cuáles son los 3 puntos? Muy fácil. Primero, que el Estado Dominicano, a través de su representación en el organismo,
solicita la designación, porque es el procedimiento apropiado, de una comisión especial que rinda un informe urgente, que visite, haga una verificación in situ de lo que estamos diciendo. Es una cosa que es fácil, eso se hace en 2 días. E inmediatamente se convoque una reunión del Consejo de Seguridad, pero en la isla, no en Nueva York, que se haga aquí, lo cual también es relativamente fácil. Aquí en República Dominicana, aquí tenemos infraestructura para recibirlo. Sin Haití corren peligro. No hay condiciones, allá no hay ni siquiera energía eléctrica. Para que conozca del informe, entonces que conozca de la propuesta formal que se está haciendo, que es la que nosotros hemos redactado, de que se designe un mandato en el que se combinen 2 experiencias, en manos de una entidad que ya existe, que se llama la Comisión de Mantenimiento de Paz, que había sido creada en el año 2005, una estructura que existe, para la supervisión de la administración de los recursos, porque la experiencia es que cuando los donativos son manejados por el Estado haitiano, son malversados, y cuando se quedan en manos de las Naciones Unidas, también se pierde doctor, su eso finalidad. tendría que ser aceptado en Haití. Sí, pero de todas maneras tenemos una situación. Pero entonces, ¿qué pasaría con el presidente? Solamente con aceptarlo es suficiente. Es decir, porque no desconoce ni las competencias del Estado haitiano, no vulnera el principio de no intervención. ¿Y cuál sería la ganancia, doctor, de esto? Verificar que los donativos y la ejecución de ellos efectivamente se realice. Porque lo cierto es que Naciones Unidas ha gastado billones de dólares en Haití y no ha dejado ni una escuela. ¿Y eso frenará o cambiará Haití, o modificará la situación? Crearía una situación de gobernabilidad. Pero eso toma tiempo que se haga una realidad. Mira, eso nunca se ha intentado. Pero porque lo los cierto plazos es que son la única cosa que fatales. se puede hacer Mire, es... vamos a hacer una breve pausa porque me están saludando mucho y yo me gusta devolver los saludos. Volvemos en unos minutos con este tema tan importante para la República Dominicana. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el prestigioso abogado, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien es el director ejecutivo del Comité Dominicano de Solidaridad con Haití. Haití está en una situación gravísima, es una amenaza real para la República Dominicana. Su futuro tiene los días contados, el giro que puede tomar, y a través del comité se han elaborado una serie de propuestas que ya el doctor las enumeró, algunas de ellas en el segmento anterior. Doctor, me llama la atención de que estamos en una campaña electoral, de que no vemos por parte el tema haitiano dentro de la agenda de ninguno de los precandidatos ni de los candidatos. ¿Pudiéramos tener alguna esperanza o vamos a seguir con más de lo mismo? Lo primero es lograr consenso en la población conociendo esta propuesta, que es una propuesta, es una idea. Es decir, nosotros lo que podemos hacer como académicos es diseñar propuestas e ideas, porque eso es lo que podemos aportar. Es decir, y cobran, usualmente los profesionales cobran por eso, le llaman consultorías, nosotros lo hacemos gratis. Y si logramos consenso, es decir, este documento es para que todo aquel que desee adherirse a él, podérselo llevar a la dirigencia de los partidos políticos, a los liderazgos, a los candidatos, y llevarlo, claro, llevarlo al canciller y al presidente. Aquí no hay interés político ni interés personal. ¿Ya lo hicieron o se va a hacer? Estamos obviamente haciendo la publicación, invitando a la población, a la sociedad, a conocer esta propuesta para poder llevarla. Porque si va Armando Armentero, Juan Miguel Castillo, o sea, el comité, somos que un grupo de personas que tenemos muy buenas intenciones, pero en este país las cosas se mueven dependiendo del peso, incluso político, que tengan. Y si tú no socializas esto con los liderazgos, ahorita tú le llevas esa propuesta a la Cancillería y luego entonces tú tienes un partido de oposición diciendo, o la gente malinterpretando, estos andan buscándosela con el gobierno o lo que sea. Queremos que esta propuesta, que es abierta, se conozca para que todo aquel que se sienta cómodo con esta idea o aporte otras, lo haga. Repito, en el plano internacional es una propuesta muy simple, muy fácil de implementar para el Estado Dominicano, hacer la propuesta de Naciones Unidas. Y desde el punto de vista del derecho interno hay otra pequeña propuesta también. No solamente la continuación del fortalecimiento de los controles fronterizos, sino la necesidad de su fortalecimiento a través de barreras físicas. Si tú no construyes alguna manera de obstáculo físico, es absolutamente imposible mantener o resguardar la seguridad fronteriza, porque en manos de soldados tenemos ¿cuánto? Desde la época de Antonio Osorio, eso nunca se va a resolver. Ahora, doctor, vamos a hacer el ejercicio a la inversa. Si no se le da curso a esto,
y no hacemos nada, ¿qué es lo que va a pasar Lo que después de puede terminar enero? pasando, lo que puede terminar pasando es que un movimiento poblacional, una multitudinaria Una horda movilización, 50.000, 100.000 haitianos. no tiene manera de ser detenida por el ejército dominicano, salvo haciendo uso de los mecanismos con los que dispone, que son estrictamente armamento. Pero nos cae la comunidad. Inmediatamente se internacional crearía una circunstancia que va a ser explotada por quienes desean resolver el problema en esta isla. que por cierto, doctor. Porque ahí se va a hablar de doctor, se creó. doctor, parece que la comunidad internacional, muy principalmente la ACNUR, pretende instalar campos de refugiados en la República Dominicana. El comité surge en el año 94 precisamente para eso, para denunciar aquel plan Éxodo. Desde el 94 está el comité. Que el doctor Balaguer se negó. Pero- el país conoce a través de Armando Armenteros, del grupo que es Sí. el que funda el comité, de esa denuncia en el año 94. Y precisamente porque como representación significativa de estratos de la sociedad, que el gobierno obviamente, por el escándalo que se hizo, pues pudo dar una respuesta más contundente y negativa a la comunidad internacional. Pero siempre se ha tratado de buscar, desde el año 1949, la recomendación que hizo la primera misión internacional que mandó a Naciones Unidas fue Haití, y ese informe está en el internet. La misión visitó en el 48 Haití, y esa publicación es en el 49. Fue la Fundación Rockefeller que financió eso. ¿Y la recomendación final cuál es? Promover la migración de haitianos hacia otros destinos. Eso está, sí, esa es la quinta recomendación de ese libro. Y el mejor destino. Es decir, República Dominicana siempre ha estado en la mente de quienes Pero quieren ahora encontrar aquí la ahora solución la del problema. idea- No, pero de allá ellos incitan a que se vayan. Indudablemente. Y eso Pero ahora se- la idea es campos de refugiados aquí. Sí, pero que no es nueva la idea. Y eso siempre va a estar en forma permanente. Atención. Pero ahora es más grave. Ahora es mucho más Porque grave podríamos porque tener cientos de miles. indudablemente, y Pero, además, y el comité nuevo que se anunció la semana pasada, o una comisión que estaría en la frontera vigilando o Pero eso los siendo haitianos. garante, esas cámaras a están ver, enfocadas a ver que, cuando se produzca, sí se produce, sí. un movimiento súbito humano de un movimiento multitudinario y hay un muerto, tú puedes estar seguro que en los cables de prensa internacional, República Dominicana va a ser presentada como un país genocida. Para que los Ahí muer- sí es verdad que no van a los intervenir. muertos los van a poner los soldados dominicanos. Indudablemente. O van a tener que correr. Veremos a coroneles, Entonces, pero del momento en a que salgan- coroneles y a generales corriendo. Cuando salgan corriendo, entonces, algunos de los entonces cuales, no habrá frontera. algunos de los cuales están muy gordos y no van a poder correr muy lejos. De todas maneras, la propuesta está ahí. Queremos que la población la conozca. Toda persona que esté interesada, que escriba al comité. ¿Cómo se comunican con el Solidaridad por Haití@claro.net.do. Solidaridad con Haití, @ Y el teléfono Ahora- 809-487-1027. Llame o escriba y endose este documento que esperamos Doctor. antes del día de Nochebuena poder presentarlo formalmente ya con todo Mire. aquel que haya firmado. Hay interés de parte de la población y de la comunidad en sentido general de interesarse, de Eso estar esperamos. atento a este tema. Sí, porque cuando uno lo menciona y lo analiza, la gente obviamente se da cuenta, el dominicano por medio sabe el tremendo riesgo, el riesgo inminente en el que se encuentra la nación dominicana. Juan Miguel, yo estoy dispuesto a firmar. Pues bienvenido. Y tú también, Jacqueline. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y de verdad esto tenemos que socializarlo y tratar de que todos los candidatos asuman ese documento. Ojalá. Que no es una cosa del otro mundo. Ojalá. Nos vamos a comerciales.